¿Sabías que los hábitos de higiene de Clark Gable, Marilyn Monroe o Joan Crawford eran francamente horribles? Hoy levantamos el telón de terciopelo de las mayores leyendas de Hollywood y exponemos la sucia verdad que los equipos de publicidad de los estudios trabajan tan arduamente para mantener oculta. Desde un olor corporal legendario hasta un aliento que podría vaciar una sala, estas son las historias que Hollywood esperaba que nunca escucharas. ¿Listo para replantearte a tus estrellas de cine favoritas? Vamos a sumergirnos y descubrir el lado no tan glamuroso. Número 1. Clark Gable. El nombre evoca imágenes de encanto masculino, estilo atemporal y carisma irresistible. El protagonista de Lo que el viento se llevó tenía una sonrisa que hacía desmayar a millones y un garbo que definió una era. Pero mientras que su personaje en la pantalla era la encarnación de la sofisticación, había un lado mucho menos glamuroso acechando a solo centímetros de sus famosos labios. La higiene dental de Gable, o más bien la falta de ella, es legendaria en la tradición de Hollywood. Para cuando tenía tan solo 32 años, Clark Gable había perdido casi todos sus dientes naturales debido a una enfermedad de las encías, una condición conocida como periodontitis. El resultado, un juego completo de dentaduras postizas que eran incómodas, mal ajustadas y, lo más notable, responsables de un caso de halitosis tan infame que se convirtió en parte de la leyenda de Hollywood. Su aliento era tan notoriamente desagradable que los coprotagonistas, incluida la icónica Vivien Leigh, temían las escenas íntimas. Leigh supuestamente se retiraba ante la idea de besarlo, y Sophia Loren incluso pidió a los directores que minimizaran sus escenas de primer plano. Los miembros del equipo susurraban sobre el problema y, sin embargo, nadie se atrevía a mencionárselo al propio rey de Hollywood. Para empeorar las cosas, Gable se negaba rotundamente a usar enjuague bucal o caramelos de menta, creyendo que podría afectar su actuación. Para sus últimas películas, el problema se había vuelto tan grave que el olor se podía detectar desde varios pies de distancia, pero su carisma y poder de estrella eran tan abrumadores que el público nunca sospechó nada. Es la paradoja definitiva de Hollywood. Los reflectores nos ciegan a los defectos justo bajo la superficie. Para Clark Gable, una carrera deslumbrante enmascaraba una realidad que era menos que fresca. Número 2. Joan Crawford. Joan Crawford, una actriz cuyo nombre es sinónimo de feroz ambición y perfección helada, mantuvo una reputación de ser una de las mujeres más meticulosamente arregladas de Hollywood. Sus pómulos afilados, rasgos llamativos y su impecable sentido del estilo eran admirados e imitados por millones. Sin embargo, la verdad detrás de la fachada de porcelana de Crawford es mucho más compleja y sorprendentemente poco limpia. Impulsada por la incesante búsqueda de la belleza, Crawford se sometió a varios procedimientos dentales dolorosos. Siguió la extraña tendencia de Hollywood de extraer molares para crear mejillas hundidas, un aspecto favorecido por los estudios en ese momento. El resultado fue un desastre dental. Sus dientes frontales gradualmente se separaron, lo que requirió incómodos cementos dentales y coronas para llenar los huecos. Estos procedimientos llevaron a infecciones crónicas en las encías, hinchazón facial y, más infamemente, un aliento que podría noquear a un elefante. El contraste era casi trágico. Detrás de su característico lápiz labial audaz había una realidad dolorosa y supurante. Irónicamente, Crawford era obsesivamente limpia en todos los demás aspectos de la vida. Era conocida por frotarse las manos hasta dejarlas en carne viva, exigir hogares impecables y aplicar estándares de belleza rígidos para sí misma y quienes la rodeaban. Sin embargo, su higiene oral seguía siendo su talón de Aquiles. Los maquilladores tuvieron que ser creativos a medida que sus problemas dentales empeoraban con la edad. Y cuando bebía, su aliento se volvía realmente insoportable. Crawford era la máxima contradicción. Impecable en apariencia, desastrosa por debajo de la superficie. A pesar de su perfeccionismo, demostró que incluso la sonrisa más brillante de Hollywood podía ocultar años de dolor y un aroma inolvidable. Número 3. Marilyn Monroe. El símbolo sexual por excelencia, la encarnación del glamour, deseo y mística de Hollywood. Su cabello rubio platino, sus deslumbrantes labios rojos y su voz susurrante la convirtieron en un ícono a nivel mundial. Pero para aquellos que trabajaban de cerca con ella, la realidad era mucho menos encantadora. A pesar de su apariencia impecable ante la cámara, Monroe era notablemente descuidada con la higiene personal. Rara vez se bañaba, a menudo se saltaba el desodorante y, en una decisión considerada atrevida en ese momento, frecuentemente iba sin ropa interior. Los largos días de rodaje bajo luces calientes solo empeoraban las cosas. Su olor corporal era un desafío notorio para los maquilladores y asistentes de vestuario, que se convirtieron en expertos en refrescarla de emergencia con talco y perfume. Quizás, más famoso, los hábitos de Monroe salieron a la luz durante el rodaje de The Misfits junto a Clark Gable, quien era muy exigente con
por limpieza. Se dice que estaba horrorizado por su negligencia en la higiene básica, y el autor David Brett reveló que Gable encontraba a Monroe completamente poco atractiva fuera de la pantalla debido a su falta de cuidado personal. Al departamento de vestuario le aterraba limpiar sus vestidos, que absorbían el sudor y el olor después de solo unas pocas horas. Su maquillador de confianza, Alan Whitey Snyder, se convirtió en un maestro de los retoques de última hora, armado con toallitas húmedas y talco para rescatar a Marilyn de su realidad menos que divina. Detrás de la fantasía había una figura caótica, contradictoria, brillante, atormentada, inolvidable y, según todos los relatos, sorprendentemente penetrante. La historia de Marilyn Monroe es un recordatorio contundente del abismo entre las ilusiones de Hollywood y la realidad cotidiana. Número 4. Errol Flynn. Nadie realizaba una aventura atrevida como Errol Flynn. Con su sonrisa despreocupada y su físico atlético, dio vida a héroes espadachines en clásicos como Las aventuras de Robin Hood. Pero aunque parecía el granuja encantador en todos los aspectos, la reputación de Flynn por su higiene personal no era nada heroica. Flynn era famoso por saltarse las duchas, a veces durante días. Ya sea por pereza o simple desconsideración, parecía inmune a las presiones sociales de lo básico. Limpieza. Sus fiestas nocturnas y legendarias sesiones de bebida no ayudaban. El olor a alcohol se mezclaba con sudor y humo de cigarrillo, creando un aroma que perduraba mucho después de haber salido del set. Sus compañeros de reparto se quejaban frecuentemente de tener que trabajar cerca de Flynn, cuyo fuerte aroma se describía como inolvidable. Una actriz incluso dijo que estar cerca de Flynn era como besar un cenicero. En lugar de enmendarse, Flynn llevaba su mala higiene casi como una insignia de honor, confiando en su encanto para distraer del mal olor. Sin embargo, a pesar de su magnetismo en pantalla, detrás de las cámaras era más probable que vaciara una habitación que llenarla. Los estudios trabajaron arduamente para pulir su imagen, pero ninguna cantidad de perfume o polvo podía disfrazar la verdad para aquellos obligados a compartir set con el hombre detrás de la leyenda. Número 5. Marlon Brando. Marlon Brando es a menudo recordado como uno de los mejores actores del siglo XX, un camaleón que se transformaba para cada papel, cautivando al público con su talento puro e intensidad. Sin embargo, a medida que pasaron los años, Brando se hizo tan famoso por su desdén rebelde hacia las normas de Hollywood, incluyendo la higiene básica. La aversión de Brando a la limpieza se volvió infame durante sus últimos años. Aparecía en el set descalzo, sin lavar, y a veces seguido de restos de envoltorios de comida o incluso basura. Su apariencia estaba cada vez más descuidada, su cabello desaliñado, su ropa arrugada y manchada. Pero tal vez lo peor de todo era su olor corporal, que se convirtió en una broma recurrente y una fuente de miseria para quienes trabajaban con él. Brando no solo descuidaba bañarse, activamente resistía cualquier intento de mejorar sus hábitos de higiene. Comía alimentos desordenados como cebollas y ajos antes de las escenas románticas, para horror de sus compañeras de reparto. Él pensaba que era gracioso. Los demás no. Su falta de respeto por la imagen pulida de Hollywood se extendía a todos los aspectos de su vida. Y los directores y coprotagonistas a menudo no tenían otra opción más que soportarlo, si querían trabajar con un vivo leyenda. Sin embargo, a pesar de todos sus defectos, el inmenso talento de Brando siempre parecía eclipsar sus problemas de higiene. Su presencia en pantalla seguía siendo electrizante, incluso si su presencia fuera de ella era abrumadora. Número 6. Greta Garbo. Greta Garbo, con su belleza cautivadora y su hipnótica presencia en pantalla, fue el enigma supremo de Hollywood. Era conocida por su aura misteriosa, hábitos de reclusa y profundo deseo de privacidad. Pero, como descubrieron los más cercanos a ella, la aversión de Garbo a la publicidad solo era igualada por su aversión al baño regular. Según personas cercanas, Garbo a menudo pasaba días, a veces más tiempo, sin lavarse. Mientras sus rasgos delicados y su actitud serena sugerían una elegancia casi de otro mundo, en realidad, los hábitos de cuidado personal de Garbo estaban lejos de ser impecables. Algunos colegas notaron que su preferencia por la soledad se extendía a su higiene, dejándola un poco menos fragante de lo que el público jamás imaginó. En cámara, Garbo era intocable, su mística no se veía manchada por las demandas diarias. Fuera de cámara, sin embargo, su tendencia a evitar el baño dejaba a más de unos pocos compañeros de reparto conteniendo la respiración durante las escenas íntimas. Su legendaria privacidad facilitaba ocultar estos hábitos de la prensa, pero los murmullos entre los conocedores de Hollywood pintaban una imagen muy diferente. Aún así, la belleza y el talento de Garbo eran tan cautivadores que ni siquiera los rumores sobre su cuestionable higiene pudieron empañar su estatus legendario. Para el público, ella sigue siendo, although Archer,
Es el icono inalcanzable por excelencia, demostrando que un poco de misterio puede ser muy útil. Número 7. Jean Harlow. Jean Harlow deslumbró al público como la rubia explosiva original, marcando tendencias de belleza con su icónica cabellera platino y actuaciones seductoras. Pero mientras su imagen gritaba glamour, aquellos que trabajaban con ella a menudo se sentían abrumados por una realidad muy diferente. El cabello de Harlow se mantenía meticulosamente mediante tratamientos frecuentes y agresivos con peróxido, pero su dedicación a otros aspectos de la higiene era mucho menos rigurosa. Informes sugieren que rara vez se bañaba y se sabía que prescindía del desodorante. Una elección desafortunada en los estudios calurosos, abarrotados y mal ventilados de los años 30. Como resultado, el olor corporal de Harlow se convirtió en un secreto bien conocido en el set, y los coprotagonistas a menudo luchaban por mantener la ilusión de romance durante escenas de amor. Los equipos de relaciones públicas del estudio trabajaron horas extra para preservar su imagen impecable, rociándola con perfume y organizando cuidadosamente sesiones de fotos, para ocultar cualquier signo de sudor o incomodidad. Pero la verdad era ineludible para aquellos que tenían que compartir espacios reducidos con la estrella. A pesar de su innegable atractivo físico y su influencia pionera en el estilo de Hollywood, el enfoque de Jean Harlow hacia la limpieza personal dejaba mucho que desear. Aún así, su legado como uno de los primeros símbolos sexuales de Hollywood perdura. Prueba de que a veces la imagen lo es todo. Número 8. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, el genio cómico más querido de la era del cine mudo, creó una imagen que perdura hasta el día de hoy. Su personaje de Charlotte, con el traje mal ajustado, el bombín y el bastón, se convirtió en un icono cultural. Pero detrás del humor slapstick y la pantomima expresiva, había un hombre cuyo compromiso con su vestuario se extendía a algunos hábitos de higiene bastante cuestionables. Según el reparto y el equipo, Chaplin era notoriamente reacio a cambiarse de vestuario entre tomas. Pasaban días de filmación y el traje característico de Chaplin, ya desgastado por diseño, se convertía en una fuente no solo de risas, sino también de olores perdurables. La combinación de largas horas sudorosas bajo las calientes luces del estudio y un apretado calendario de producción lo dejaba oliendo no tan fresco. El enfoque de Chaplin en su oficio era legendario, pero a veces venía a expensas del cuidado personal básico. El elenco y el equipo, a menudo, bromeaban sobre el aroma que señalaba la llegada de Chaplin, pero poco podían hacer excepto abrir una ventana y esperar una brisa. A pesar de su genialidad, el enfoque de Chaplin hacia la higiene estaba lejos de la perfección pulida que Hollywood intentaba proyectar con tanto esfuerzo. No importa cuánto oliera, el encanto y talento de Chaplin siempre fueron suficientes para conquistar al público. El legado de risas que dejó todavía eclipsa incluso los rumores más persistentes sobre sus hábitos personales. Número 9. Vivien Leigh. Vivien Leigh es recordada como una de las bellezas más exquisitas de la pantalla grande. Sus actuaciones en Lo que el viento se llevó y un tranvía llamado Deseo, capturando corazones y ganando elogios. Pero detrás de su apariencia luminosa, Leigh luchaba con desafíos de salud mental, que a veces la dejaban incapaz o sin ganas de mantener un cuidado personal básico. Las batallas de Leigh con el trastorno bipolar provocaron cambios de humor severos y periodos de profunda depresión. Durante estos episodios, a veces descuidaba bañarse durante días, incluso semanas, y se presentaba en el set con la misma ropa del día anterior. El resultado fue un olor inconfundible que aquellos a su alrededor intentaron, a menudo en vano, ignorar. Sus compañeros de reparto y el equipo de producción aprendieron rápidamente a actuar con cuidado, ya que incluso recordatorios bien intencionados sobre la higiene podían provocar arrebatos o aumentar su angustia. Irónicamente, Leigh era rápida para notar y comentar sobre la higiene de los demás, quejándose famosamente del mal aliento de Clark Gable durante Lo que el viento se llevó, incluso cuando su propio cuidado personal se desvaneció. Sus asistentes personales y amigos hicieron lo mejor que pudieron para apoyarla, a veces dejando ropa limpia y desodorante en su camerino con la esperanza de que lo entendiera. Pero a medida que su salud disminuía, su higiene a menudo también lo hacía. El contraste entre su imagen pública y sus luchas privadas es un recordatorio de las batallas invisibles que enfrentan incluso las estrellas más brillantes. Número 10. Lana Turner. Lana Turner personificaba el glamour de Hollywood. Su piel de porcelana, mirada seductora y confianza radiante llamaban la atención y detenían el tráfico donde quiera que iba. Pero para aquellos que compartieron un set con Turner, su belleza tenía un costo, uno que era demasiado evidente en los espacios reducidos de un plató de estudio. Según se informa, Turner tenía una profunda aversión al desodorante, creyendo que sudar era una forma natural y saludable de que el cuerpo liberara toxinas. Aunque la teoría pudo haber estado de moda entre algunos en ese momento, el resultado en la práctica no era nada atractivo. Abundante
Los disfraces, las luces estridentes y las escenas intensas rápidamente transformaron su esencia natural en algo mucho más fuerte. Los actores que trabajaban junto a Turner a menudo se encontraban luchando por concentrarse durante escenas románticas o emocionales, ya que su aroma podía ser abrumador. Algunos bromeaban que su perfume solo se mezclaba con el olor corporal, creando un aura distintiva que perduraba mucho después de que ella había abandonado la habitación. A pesar de los murmullos entre bambalinas, el impresionante aspecto de Turner y su innegable talento significaban que seguía siendo una de las estrellas más rentables y queridas de Hollywood. Su aversión al desodorante nunca parecía detenerla, incluso si hacía que los primeros planos fueran un poco más difíciles de soportar. Número 11. Ava Gardner. La belleza de Ava Gardner era legendaria. Era conocida por sus ojos cautivadores, su cabello exuberante y una energía libre que la distinguía de otras estrellas de Hollywood. Pero esa misma actitud despreocupada se extendía a su enfoque de la higiene, y no siempre de la mejor manera. A Gardner le encantaba estar descalza. A menudo se negaba a usar zapatos, incluso en el set o en lugares públicos. El resultado eran unos pies que tenían un aroma lo suficientemente fuerte como para dejar su propia impresión. Pero su descuido del cuidado personal no terminaba ahí. Persistían rumores de que Gardner no era particularmente diligente con el baño, especialmente durante días largos y calurosos de rodaje. A veces, sus compañeros de reparto y miembros del equipo se quejaban de su aliento, lo que podía hacer que las escenas en primer plano fueran desafiantes. Gardner, sin embargo, parecía despreocupada, prefiriendo centrarse en su trabajo y sus pasiones. Su atractivo natural y magnetismo significaban que, sin importar cómo oliera, podía captar la atención dentro y fuera de la pantalla. La combinación de su enfoque terrenal y sin pulir y su impresionante belleza hizo de Gardner una presencia inolvidable en Hollywood. Para el público, su espíritu salvaje solo añadió a su atractivo, incluso si dejaba algunas narices parpadeando detrás de escena. Número 12. Joan Fontaine. Joan Fontaine fue celebrada por su delicada belleza y sus cautivadoras actuaciones en películas como Rebecca y Sospecha. Su persona en pantalla irradiaba elegancia y refinamiento, pero sus hábitos personales contaban una historia diferente. Fontaine tenía la reputación de descuidar la higiene personal, y sus colegas a menudo comentaban sobre su olor inconfundible. Rara vez se bañaba, prefiriendo en cambio dejar que la naturaleza siguiera su curso. Algunos afirmaban que ella creía que lavarse con frecuencia eliminaba los aceites naturales de la piel, una opinión compartida por algunos de sus contemporáneos. Su desprecio por el aseo personal hacía que trabajar de cerca con ella fuera un desafío, especialmente para los actores y directores que tenían que compartir escenas íntimas. En cartas privadas, su hermana, Olivia de Havilland, supuestamente la ridiculizaba por su falta de limpieza. Alfred Hitchcock, siempre el perfeccionista, ideaba maneras sutiles de empujarla hacia una mejor higiene, pero rara vez tenía éxito. Fontaine no se inmutó por los rumores. Para ella, la comodidad estaba antes que la conformidad, y no permitía que las opiniones de los demás dictaran sus hábitos. A pesar de, o quizás debido a, sus maneras poco convencionales, el legado de Fontaine en Hollywood es el de una verdadera original, intacta por las expectativas de los demás. Número 13. Bette Davis. Bette Davis, con su mirada penetrante y espíritu indomable, era una fuerza de la naturaleza tanto dentro como fuera de la pantalla. Su reputación por actuaciones intensas solo era igualada por su reputación por su distintivo aroma personal. Davis era conocida por omitir el desodorante, creyendo que el perfume solo podía cubrir cualquier olor natural. El resultado era un aroma único, una mezcla embriagadora de sudor, perfume y, a veces, alcohol. Aquellos que trabajaron con ella describieron el aroma como inolvidable, permaneciendo en los camerinos y en los disfraces mucho después de que Davis se hubiera ido. Su rival de toda la vida, Joan Crawford, nunca perdió la oportunidad de burlarse de la higiene de Davis, y su legendaria rivalidad se basaba tanto en hábitos personales como en celos profesionales. La afición de Davis por un trago o dos solo agravaba el problema, ya que el olor a licor se mezclaba con el perfume para crear un almizcle característico. Sin embargo, el talento de Davis era tan poderoso, sus actuaciones tan cautivadoras, que pocos se atrevían a desafiarla. Su presencia imponente eclipsaba las realidades menos agradables de trabajar a su lado. Al final, su brillantez en la pantalla eclipsó cualquier preocupación sobre su aroma. Número 14. Mary Astor. Mary Astor robaba escenas en clásicos como El halcón maltés, irradiando gracia y sofisticación que cautivaban a las audiencias. Pero detrás del glamour, Astor lidiaba con un problema muy humano, la adicción al alcohol, que le dejaba un olor corporal difícil de ignorar. Su consumo excesivo de alcohol tenía efectos secundarios físicos que ni los mejores equipos de vestuario y maquillaje podían disimular completamente.
Fuerte pers. La inspiración y la persistente sensación de alcohol se convirtieron en características distintivas de la presencia de Astor en el set. Cuando su adicción estaba en su peor momento, Astor a menudo se saltaba el baño regular y su ropa llevaba el mismo olor almizclado y sucio de un rodaje a otro. A pesar de sus problemas, el talento y la profesionalidad de Astor nunca flaquearon. Los compañeros de reparto y el equipo simplemente aprendieron a trabajar con sus peculiaridades, a veces optando por abrir discretamente ventanas o rociar perfume en espacios compartidos. El legado de Astor es un testimonio de la idea de que el talento puede eclipsar incluso los olores más persistentes. Número 15. Veronica Lake. Veronica Lake fue el rostro del glamour de los años 1940. Su peinado icónico de peekaboo inspiró innumerables imitaciones. Pero mientras sus ondas rubias sedosas parecían impecables en pantalla, a menudo ocultaban un secreto no tan pulcro. Lake era famosa por descuidar el lavado de su cabello durante largos periodos, permitiendo que se acumularan aceites, sudor y capas de productos de peinado. El olor resultante era una fuente frecuente de incomodidad para sus compañeros de reparto, que a veces temían las escenas de contacto cercano. Los miembros del equipo susurraban sobre el olor agrio que se adhería a su cabello, haciendo que incluso las interacciones breves fueran memorables por todas las razones equivocadas. Las luchas de Lake con la higiene personal no terminaban con su cabello. Era conocida por usar la misma ropa varias veces sin lavarla, y durante periodos de consumo excesivo de alcohol, su aseo personal en general a menudo sufría. Los maquilladores hicieron lo mejor que pudieron para mantenerla con un aspecto fresco, pero ninguna cantidad de polvo o perfume podía ocultar completamente el problema. A pesar de estos desafíos, la presencia en pantalla de Lake era innegable. Su belleza fría y distante la convirtió en una estrella, incluso cuando quienes estaban más cerca de ella deseaban que pasara un poco más de tiempo con jabón y agua. Número 16. Howard Hughes. Howard Hughes, magnate de la aviación, productor de cine y legendario playboy, fue en su momento la encarnación del glamour y el poder. Al principio de su carrera, era famoso por su meticuloso cuidado personal, trajes hechos a medida y su insistencia en entornos impecables. Pero con el tiempo, la lucha de toda la vida de Hughes con el trastorno obsesivo-compulsivo tuvo un impacto dramático en su higiene. Lo que comenzó como una extrema pulcritud se convirtió en un comportamiento patológico. Hughes desarrolló rituales elaborados para lavarse las manos, se cambiaba de camisa varias veces al día y exigía que todos los objetos en su entorno estuvieran escrupulosamente limpios. Pero, hacia la mediana edad, la obsesión cambió. Se convirtió en un recluso, encerrándose en una suite de hotel oscura durante meses. Se negó a bañarse, dejó que su cabello y uñas crecieran a longitudes impactantes, e incluso usaba cajas de pañuelos en los pies en lugar de zapatos. La última ironía: Hughes mantenía estándares increíblemente altos para las mujeres con las que salía, rechazando a cualquiera con incluso una sola imperfección. Mientras tanto, se rodeó de frascos con su propia orina y rechazó todos los intentos de limpieza o cuidado personal. Su declive de apuesto playboy a ermitaño aislado es una de las historias más dramáticas de Hollywood, una advertencia sobre el poder destructivo de las obsesiones no controladas. Si encontraste estas confesiones de higiene de Hollywood tan impactantes como nosotros, no olvides darle al botón de me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más historias salvajes de la historia del entretenimiento. Cuéntanos en los comentarios, ¿de quién te sorprendió más su secreto? Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.